Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 22. Como siempre es un privilegio compartir la palabra y ministrar el Evangelio, puesto que no hay nada más preciado que el Evangelio del Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 22 y versículo del 1 al 2. La palabra de Dios dice: Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En Primera de Corintios, capítulo 10, la Biblia nos dice que todo lo escrito en el Antiguo Pacto fueron ejemplos para que al momento que veamos los textos, los versos o las narrativas, las apliquemos hoy a nuestra vida. El Antiguo Testamento no es solamente un grupo de historias que no tienen importancia, sino que es una recopilación de las verdades de Dios, las obras de Dios, lo que Dios quiere decir y cómo Dios piensa. Al estudiar los ejemplos del Antiguo Testamento y las vidas de los grandes personajes del Antiguo Testamento, aprenderemos un poco más de cómo Dios trabaja y qué quiere hacer Dios en el mundo y de qué forma lo hace. Y la verdad es que Dios nunca cambia. Entonces el proceso es siempre el mismo y podemos ver lo que ocurrió en la vida de David y aplicarlo en nuestros corazones y nuestras vidas y encontrar un gran significado en ello. Y es lo que quiero hacer esta noche, acerca de estos versículos, si el Señor nos ayuda, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, y voy a usar como título La cueva de Adulam. Y hay unos mensajes maravillosos envueltos aquí para todas las personas que formamos parte del cuerpo de Dios, que son importantes y necesitamos oír. La cueva de Adulam. No tengo tiempo de ir a través del texto completo esta noche, pero por lo menos vamos a ver el trasfondo, y sí me gustaría que cuando llegaran a su casa pudieran ver Primera de Samuel y estudiar los capítulos 18, 19, 20 y 21 y tendrán una mejor idea y una fotografía más viva de lo que voy a tratar de compartir con ustedes esta noche. Pero digo esto como un adelanto. Al estudiar el lugar que David tenía en aquellos días, podemos ver que él estaba en un tiempo y en un lugar de rechazo. Ahora David es un hombre de Dios y como la Biblia dice, es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de esto, él pasó por varias cosas. Se encontró con oposiciones, y una de ellas por él mismo, y otras por medios ajenos a él, lo que ciertamente nos pasa a nosotros también. No tengo tiempo de ir a través del capítulo completo y de todos los eventos porque tomaría mucho tiempo, pero rápidamente le resumo que David tuvo una gran victoria, siendo un joven y matando a Goliat, el gigante, y destruyendo al enemigo de Israel. E inmediatamente él llegó a un punto de prominencia y dominio, hasta llegar a ser jefe de un gran ejército en el tiempo de Saúl el rey, quien fue escogido por el hombre en aquel tiempo. Parecía que cualquier cosa que David era dirigido a hacer, el Señor le daba la victoria, a tal extremo que los enemigos de Israel empezaron a ser derrotados. Las victorias de David fueron tal que las mujeres, cuando David regresaba de las batallas, empezaron a cantar una canción que decía: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y en ese momento Saúl se dio cuenta que a David ya no le faltaba nada más que obtener el reino. Es importante notar que Saúl sabía que Dios le había quitado su reino y le había dicho que se lo iba a dar a alguien mejor. Y él se acordaba de esto. Y cuando Saúl empezó a ver el éxito de David y cómo la mano de Dios estaba con David, empezó a tener temor al punto de degradarlo. Y eso pasa hoy en día. Lo que Dios está interesado en promover, el hombre usualmente quiere degradar. Y Saúl veía a David y trataba de eliminarlo de la posición de importancia que él tenía, y él provocó que en lugar de que David estuviera a cargo de un ejército de miles, él solo estuviera a cargo de 1000. Y como vemos en la escritura, David se comportó sabiamente, y es importante que tomemos su ejemplo. Saben, no importa lo que otras personas hagan alrededor de ti, pero lo que importa es lo que tú hagas. No importa cómo te trate la gente, lo que importa es lo que tú haces delante de Dios. Y la Biblia dice que David nunca perdió su camino, y estoy seguro que muchas veces se entristeció y se decepcionó cuando Saúl empezó a hacerlo menos y humillarlo,
Pero ¿saben algo? No se puede mantener un hombre de Dios en secreto. Es como Jesús. Cuando Él estaba ahí, todos se daban cuenta. Y al igual, cuando un hombre de Dios está ahí, no puedes pararlo de seguir adelante. Y sin importar todo lo que Saúl trató para detener a David, él seguía creciendo y seguía teniendo grandes victorias. Y varios otros eventos pasaron donde Saúl trataba de matar a David, mas sin embargo, Dios estaba con David. Y Saúl, que es un tipo de la carne, y esto lo explicaremos más adelante, trata de eliminar lo que es del espíritu, y por lo mismo en varias ocasiones trató de matar a David. Por ejemplo, en una ocasión, Jonathan, el hijo de Saúl, intercede por David, y en otra ocasión Samuel mismo lo defiende, porque Dios siempre va a proteger al hombre o a la mujer de Dios, porque Él sabe exactamente cómo hacerlo. Amén. Saúl no iba a dejar el trono por él mismo y no iba a parar de perseguir a David. Entonces las cosas se pusieron tan difícil que Jonathan le dijo a David que era tiempo de marcharse. Le dijo que tenía que irse de Jerusalén y David se marcha a Nub y luego a Gat, la ciudad de donde era Goliat, y se enredó con el mundo. Pero esto no funcionó porque la gente decía, ¿no es este hombre del cual cantaban las mujeres? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esos miles y 10,000 de los que hablan somos nosotros. Y David se va de Gad porque sabe que no pertenece ahí y se va a refugiar a la cueva de Adulam. Ahora quiero tratar con unos tipos y vemos aquí que David es un tipo de Cristo al ser rechazado. La religión no quiere a Cristo, ni el mundo quiere a Cristo. Los líderes religiosos no quieren a Cristo, aunque lo mencionen y hablen de Él, verdaderamente no quieren su liderazgo, no quieren su control, porque para que Cristo lleve el control, los líderes carnales tienen que abandonar su propio control. Y David aquí es un tipo de un Cristo rechazado. Y hay ciertas características que podemos ver en un hombre de Dios. En cualquier hombre de Dios que es real, se muestran ciertas características que nos dan una idea de quiénes son y por qué se les llama un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y aquí podemos ver a David, que es un hombre de Dios, que él seguía a Dios con todo su corazón. Y saben, a lo mejor no hacía las cosas bien a la primera, pero algo que se puede ver en una persona de Dios es que no se rinde. No se detiene, y si no le sale bien a la primera, se levanta y pone su fe en la sangre derramada de Cristo y dice, voy a seguir adelante y nadie me va a parar. No podemos comparar nuestras vidas con Jesucristo, porque Él nunca hizo nada malo, nunca le falló a su Padre, ni siquiera en una decisión o pensamiento, y nunca nos podremos comparar con Él. Pero esto sí podemos hacer, y es perseguir lo que es correcto, y esa debe ser la motivación en nuestra vida, de persuadir la justicia y no dejar que nada se interponga en nuestro camino. Eso es lo que hace un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta persona siempre trata de hacer las cosas como Dios dice que se hagan. No confiará en sí mismo, ni dependerá de sus fuerzas, sino como David, hará las cosas como Dios quiere que se hagan. Y estas personas, si se puede decir así, serán un tipo de Cristo, al seguirlo a Él y convencerse de quién es Él. Aquí David es un tipo de Cristo, pero también es un modelo de una mujer u hombre de Dios. Todo creyente debería de anhelar el tipo de vida de David. Él nunca hizo todo correctamente, ni tampoco todo le salió bien a la primera. Pero David se iba a levantar una y otra vez e iba a decir, yo todavía creo, todavía voy hacia adelante y no voy a parar ni rendirme. Y si estás aquí hoy y hay tristeza en tu corazón porque le fallaste a Dios, no te preocupes, porque Él no te va a fallar. Levántate de nuevo y pon tu fe solamente en Cristo y en lo que Él ya ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Pon tu fe en la sangre y recuerda que Él ya te ha lavado y sigue adelante hacia lo que Dios tiene preparado solo para ti. No hay lugar para rendirse en un hombre de Dios. Otro tipo que se representa en esta historia es Saúl. Y Saúl aquí es un tipo de una persona que está siendo dominada por la carne. Podemos ver que David es un tipo de la persona que se deja guiar por el espíritu, pero Saúl es un tipo de la persona
que se deja guiar por su carne. Carne no es una palabra fácil de definir, pero en resumen, carne es la porción que todavía no ha sido cambiada o entregada a Dios. Hay áreas en tu vida que todavía tienen que ser cambiadas. Hay un poco de Saúl en todos nosotros. Y si pensamos que no es así, estamos equivocados. De aquí Saúl es ese tipo de persona que confía en sí mismo y no depende de Dios. Las dos cosas no pueden ir juntas. Puedes confiar en Dios o puedes confiar en ti mismo. Pero no puedes confiar en Dios y en ti mismo. Es una o la otra. Y si estás operando en la carne, hay una porción en ti que todavía no ha sido sometida a Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea y a lo que Dios requiere de ti. Saúl es un ejemplo perfecto de esto, porque él había sido nominado por el hombre y estaba siendo mantenido ahí por el hombre. Él no era quien Dios había escogido, sino era quien el hombre había escogido. Y entonces Saúl es un tipo de la carne que no se quiere someter a Dios. Y en varias ocasiones Dios trató de atraerlo hacia él. Aunque Dios sabía que él nunca se iba a someter, Dios trató una y otra vez de atraerlo hacia él. Y de que él sometiera lo que tuviera que someter a Dios. Pero él nunca escuchó, nunca se rindió a él. Y nunca trató de hacerlo a la manera de Dios. Y todo empezó cuando rechazó lo que Samuel le había dicho, cuando le dijo que el reino le iba a ser quitado. Y aún antes de que fuera rey, Dios le mandó profetas, y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él y le cambió su corazón. Y déjame decirte algo hoy, tú puedes ser nacido de nuevo y nacido del Espíritu de Dios y aún ser dominado por la carne. Puedes venir a la presencia y al contacto con Dios y puedes venir a estos servicios día con día y aún fallar en someter a esa porción de tu ser que necesita ser sometida a Dios. Y cuando nosotros, tú y yo, hacemos eso, estamos operando en la carne y estamos siendo un tipo de Saúl. Nunca promovió a David. Saúl trataba de matar a David. Saúl trataba de eliminar y de degradar a David, pero estoy aquí para decirte que nuestro David celestial, el Señor Jesucristo, Él no puede ser degradado, ni tampoco puede ser destruido, y mucho menos ignorado, pues Él es real, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no importa cuánto luche la carne contra Él y cómo la carne trate de destruirlo y desaparecerlo, Él no se va a ir, ni tampoco será destruido. Amén. Saúl dominado por la carne, escuche, Saúl dominado por la carne después de una y otra oportunidad de Dios para hacer lo correcto, oportunidad tras oportunidad para estar bien con Dios, Saúl lo rechazó. Rechazó a David y rechazó el camino de Dios hasta el punto donde al final de su vida vemos en la Escritura que buscó consejería en una divina. Eso es a donde te va a llevar la carne, si dejas que la carne te domine, por no someterla a las cosas de Dios y no admites tu condición y te sometes a la voluntad de Dios. Eso es a donde la carne te va a llevar, al punto donde rechaces a Dios y recibas oposición del enemigo y busques dirección en el poder de las tinieblas. Otro tipo, y no es tanto un tipo, pero hay similitudes en la cueva de Adulam. La Escritura dice que yéndose David, se fue a la cueva de Adulam. Y el tipo que yo veo aquí en la cueva de Adulam es un tipo de la cruz de Cristo. Es un simbolismo de la cruz. Es una representación de la cruz. En este sentido, es un lugar de rechazo. Es un lugar frío, un lugar desolado, y está fuera de las puertas de Jerusalén. Es un lugar que tiene una apariencia absurda. ¿Quién iba a buscar al rey de Israel en la cueva de Adulam? En el lugar oscuro y frío, como era esta cueva. Aquí no puede ser donde esté el líder de la iglesia. Ese no puede ser el lugar donde estaba el líder de Israel. Esta cueva no puede ser el lugar de donde yo puedo recibir la ayuda que necesito o la fuerza que necesito, ni tampoco puede ser esta cueva en donde está la liberación.
Pero la palabra de Dios dice que cuando se refiere a Dios, Él ha escogido lo básico del mundo y las cosas que han sido despreciadas para traer a vida las cosas que no son. Damas y caballeros, estoy aquí para decirles que en estos tiempos no vamos a encontrar a Cristo en lo más alto de la religiosidad. No vamos a encontrar a nuestro David celestial caminando alrededor de los círculos religiosos. No lo vamos a encontrar en donde la mayoría de las personas piensan que Él está. Lo vamos a encontrar en la cueva. Lo vamos a encontrar en el lugar rechazado. Lo vamos a encontrar en el lugar despreciado. Lo encontraremos donde pensemos que Él no va a estar, porque es ahí a donde la religión lo ha empujado y estamos dejando a Cristo afuera de la iglesia. Escuchen lo que les digo esta tarde. Algunos líderes de ciertas denominaciones han tomado a Cristo y lo han sacado fuera de la iglesia porque no le quieren dar el trono de la iglesia y no van a dejar que sea la cabeza de la iglesia, y han dejado la relación con Él y están siendo guiados por la carne, usando programas de hombre, ideas humanas, y Cristo ya no está sentado en medio de ellos, pero ha dejado a muchos y se ha apartado de ellos y ya no está en donde esperamos verlo. Tras los púlpitos de América no es solamente un problema de denominaciones, sino de iglesias independientes alrededor del mundo. Como Jesús mencionó, muchos se apartarán de la fe. Vivimos en un mundo de apostasía, en donde muchas cosas que decimos que son de Dios ya no están respaldadas por Dios y no tienen a Jesús en el trono. En lugar de Jesús tienen al hombre, con el espíritu de Saúl, dominando al hombre, tratando de destruir lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, y lo hace ver no disponible para nosotros. Las personas de Dios fueron puestas para guiar a la iglesia de Cristo, pero no para tener el control sobre el Señor Jesucristo. Yo sé que no es nada agradable y desearía no estar aquí parado diciéndolo, pero la iglesia está siendo hoy en día dominada por el espíritu de Saúl y está eliminando a Jesús. Así como en la iglesia de la Odisea, la mayoría de las iglesias hoy en día ya no están buscando a Cristo, sino que están buscando enriquecerse de lo material y están en un programa que no es de Dios y le presentan a la gente un evangelio que no tiene nada que ver con Cristo, y tampoco su enfoque es acerca de lo que Cristo vino a hacer y de lo que Él puede hacer en nosotros. Han eliminado a Cristo y lo han mandado fuera, pero gracias a Dios que hay gente que sabe dónde encontrarlo. Amén. Me gustaría decir que el estado de la iglesia es otro, pero no puedo. Escuchen lo que está pasando, hablando supuestamente de la palabra de Dios. La psicología ha llegado a ser el nivel principal de educación, los que se hacen llamar predicadores. Amigo, tú no puedes abrazar la doctrina de un pervertido sexual y pararte tras el púlpito del Dios Todopoderoso y ministrar la palabra del Dios Todopoderoso. Y si este es el caso, eres del espíritu de Saúl y estás tratando de destruir la verdad. Me encantaría decir que nosotros no estamos en esta condición y poder decir que la iglesia en América es sana y fuerte y sumisa a Cristo y a su plan de redención, pero sería un mentiroso si lo dijera. Y cualquier persona que diga que la iglesia es sana es un mentiroso. La iglesia está enferma y dolida y está sin un liderazgo apropiado. La iglesia está siendo dirigida por el diablo y demonios y por hombres que tienen una posición, los cuales no van a ofrecer su liderazgo de la iglesia a Cristo. Y como en la iglesia de la Odisea, ¿dónde estaba Cristo? Él estaba afuera, tocando la puerta y diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, si alguno oyere mi voz, si alguno oyere mi voz. Pero estoy aquí para decirles que hay personas que están escuchando y están tratando de escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios dice en nuestro texto: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Vivimos en un tiempo de separación. Y es tiempo de despojarnos de todo lo carnal. Y es tiempo de separarnos de todas las cosas que no son de Dios.
si tienen oídos para oír y están oyendo lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, están escuchando que te está llamando que salgas, estás escuchando que te está llamando hacia adelante, más profundamente, más cerca. Y Él no quiere que estés a tanta distancia de Él te quiere cerca. Si tienes oídos para oír, Él no está promoviendo los caminos del hombre, sino que está promoviendo la verdad de las Escrituras. Él no está promoviendo los caminos populares, sino que te está revelando lo que la iglesia está haciendo la mayor parte del tiempo, que eso que está haciendo no es de Dios. Si tenemos oídos para oír, nos vamos a dar cuenta de las tonterías de los programas y la radio cristiana, y vas a escuchar que Él te está separando. Dios te va a llevar a un lugar más demandante, un lugar más alto en adoración, y no solamente adoración, pero también consagración y dedicación. Ciertas cosas que Dios permitió en tu vida, ya no las va a permitir. Cosas que tú solías ver y lugares donde solías ir, Él no las va a permitir. Estamos en un tiempo de separación. Podemos quedarnos como Saúl con las cosas de la carne si deseamos. Pero para poder hacer eso vamos a tener que ser como Saúl y rechazar y someternos al Espíritu, el cual nos va a alejar de la carne y acercarnos más a lo espiritual. Las cosas no van a permanecer iguales y mi pregunta es, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿De quién te vas a agarrar? ¿De qué te está sacando el Señor? ¿De qué te está pidiendo que te separes? No importa lo que los demás hagan, solo importa acerca de tu relación con Él. ¿Qué estás haciendo con eso? Yo no quiero estar en la iglesia de Saúl, pero yo quiero estar en la iglesia de David, lo que significa que tengo que encontrar a Cristo. ¿Y dónde está Él? ¿Y dónde encontramos a Cristo? En la cruz. Amén. ¿En dónde encontramos libertad? Es en la cruz. ¿En dónde encontrarás tu ayuda? Es en la cruz. ¿En dónde encontrarás tus fuerzas? En la cruz. Encontrarás lo que necesitas solamente en la cruz. Y Cristo está en la cruz. Y cuando nuestra fe está en Él y en lo que Él ha hecho, entonces la carne que falla en someterse y que no se quiere someter, podrá finalmente ser vencida. Para salir del camino de Saúl, la carne tiene que ser crucificada. Y la única manera de crucificar la carne no es por medio de la rutina o mediante un proceso de esfuerzos y obras, pero es por fe. Amén. Gálatas capítulo 5 y versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cuándo pasó eso? Eso pasó en nuestra unión con Cristo. Vas a tener que creer que esas áreas que Dios te está llamando a dejar atrás, que tu carne quiere, porque nuestra carne puede querer algunas cosas que nuestro espíritu no quiere. Saúl puede querer ciertas cosas que Jesús no quiere. Y la única forma de vencer es saliendo de la religiosidad y el dominio de Saúl y voltear nuestra mirada a la cruz, dirigirnos a donde está Jesús, ir a donde está David, en la cueva de Adulam, el lugar rechazado. Es tiempo de tomar nuestra cruz diariamente y dejar que esa carne sea crucificada, o siquiera reconocer que Él nos va a quitar esto de nosotros. Yo no estoy contento en donde estoy, pero estoy agradecido de donde Dios me ha sacado. Cuando escucho predicadores decir, si alguna vez has fumado, alza tu mano, y yo alzo mi mano. O si alguna vez has hecho drogas, alza tu mano, y yo vuelvo a alzar mi mano y pienso, bueno, mejor debería dejar mi mano levantada porque pienso en mí mismo. Yo he hecho todo esto. Estaba tan tonto que lo hice todo. He estado ahí, he hecho eso y tengo cicatrices que lo prueban, pero ya no estoy ahí esta noche, gloria a Dios. Ya no estoy ahí, aleluya, porque la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu, mediante la fe en Cristo y el crucificado, me estoy moviendo de gloria en gloria y no hago todo correctamente, pero voy a ir a unirme a David.
en la cueva de Adulam y voy a seguir a Cristo en la cruz. Estoy dejando el palacio de Saúl y estoy saliendo fuera de las rejas y me dirijo a donde está Jesús para que tome y haga algo de mí para su gloria. Y cuando sus hermanos y su familia oyeron dónde estaba David, dejaron el dominio de Saúl y fueron a una cueva. Todos alrededor del mundo están empezando a oír dónde está Jesús. Alrededor del mundo, personas cuenta que Jesús no está en el palacio con Saúl, pero está en una cueva, en un lugar de separación y un lugar de persecución. Y ellos van a dejar el lugar de la religión y del dominio de los demonios y los poderes de las tinieblas y de adivinos y van a ser librados de sus adicciones y se moverán a la cueva llamada Adulam. Alrededor del mundo se están dando cuenta que Saúl no tiene la respuesta, pero nuestro David celestial ya pagó el precio en el Calvario como nuestra única solución. Aleluya. No necesitas a Saúl como tu libertador, pero necesitas a Jesucristo. No necesitas psicología, sino que necesitas a nuestro David celestial. Y David no está ahí. Él ha sido arrojado y rechazado, pero está buscando por alguien, repito, está buscando por alguien para separarlo de la religiosidad, del dominio de la carne y empezar a someter a él lo que ellos son, y esto gracias a la cruz, y rendirle todo lo que él quiere. Y déjenme decirles, hay gente buena que verdaderamente son salvos en lugares que no deberían de estar. Por ejemplo, Jonathan, el hijo de Saúl, tuvo un pacto verdadero con David, amaba a David con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente, pero murió con Saúl. Escuchen, yo no soy quien para decirte a dónde ir o decirte qué es lo que tienes que hacer. Yo no tengo la habilidad o autoridad para dirigirte, pero puedo decirte, si tú eres Jonathan y estás en denominaciones o en liderazgos independientes que están llenos del espíritu de Saúl, ¿por qué le das tus fuerzas a Saúl? ¿Por qué le das tu poder a Saúl? Ahí vas a morir en la batalla con Saúl. Sal de en medio de ellos y sepárate y viaja por el camino que te lleva a la cueva de Adulam y únete a nuestro David celestial en la cruz. No mueras con los filisteos, destruyendo tu vida. Bueno, unos dicen, Dios me ha puesto aquí, Dios me ha puesto con Saúl. No, Él no te ha puesto. Dios no pone a ningún hombre con Saúl. Él te pone con David, el David celestial, te pone con Jesús. Tu reverencia debe ser hacia Jesús, tu obediencia es hacia Jesús, tus fuerzas, tus esfuerzos y tu poder deben ser para Jesús, no para una denominación ni para una iglesia independiente. Pero todo tu corazón ya no debe estar en todo eso, que ya no está abrazando a Cristo, pero en Cristo. Y Él no está ahí, en el liderazgo de las denominaciones. Él no está ahí, Él no está ahí. No es chistoso que hacemos lo que hacemos. La Biblia dice, todos los que estaban afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu dijeron, aún no está haciendo nada por mí. Iglesia, ¿cuándo lo vas a entender? Saúl no te puede liberar. Él no te puede dar libertad y paz. ¿Cuándo lo vas a entender? Las formas de Saúl y las formas del hombre, las formas de la carne, hurtar, matar y destruir, que nos introducen a poderes demoníacos, no pueden introducirnos a la libertad que hay en Cristo. Pero no lo entendemos hasta que estamos afligidos y endeudados y descontentos y finalmente decimos, bueno, creo que ahora sí me voy a ir. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para reconocer que Saúl no nos va a promover ni proteger? ¿Hasta cuándo te darás cuenta que en donde tú estás no tiene nada que ver con el Señor, pero es solamente una religión? Y puedes tener el palacio y puedes estar en la plataforma y tener el dinero y a la gente, pero nuestro David celestial no está donde tú estás, sino que está en la cueva, afuera del círculo religioso, llamando a su gente para que sean separados y vengan a Él. Finalmente la Biblia dice que solo 400 hombres oyeron. Y está bien, porque Dios no necesita muchos y no requiere de la mayoría.
Él va a tomar a 400 hombres, aunque estén endeudados, afligidos y descontentos. Y cuando tú te unes a Cristo en la cruz, esto es lo que Él va a hacer. Él te va a transformar de ser un afligido y descontento a un poderoso hijo de Dios, a un hijo de Dios libre. Amén. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que el Espíritu está diciendo? ¿Te quedarás con Saúl y con los métodos de Saúl? ¿Seguirás actuando de acuerdo a tu carne y seguirás tus deseos y tu voluntad? ¿O dejarás el palacio de Saúl e irás a la cueva de Adulam y te unirás al Rey de Reyes y Señor de Señores y dejarás que Él te haga un hombre fuerte? ¿Qué harás con lo que el Espíritu de Dios está diciéndote esta noche? ¿Qué harás con lo que Jesús te está ofreciendo esta noche? ¿Harás caso al llamado? No importa lo que otros hagan. ¿Qué vas a hacer tú?